El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Tengan un lindo día, licenciado y compañeros. Como grupo de exposición estaremos hablando acerca de los delitos regulados en lo que es el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Me gustaría dar una pequeña aclaración. Claro que el trabajo era en conjunto de hacer una discusión sobre esta temática, pero por cuestiones laborales no hemos logrado compadecer o no hemos logrado congeniar los horarios con mis compañeros, por lo cual nos ha tocado realizarlo de esta manera. Así que bueno, entre los tres estaremos realizando esta pequeña discusión. Me gustaría iniciar aclarando que hay cuatro tipos de delitos, lo cual el primero es genocidio, de guerra, de lesa humanidad y los de agresión. Mis compañeros estarán hablando sobre los dos últimos y en esta oportunidad les estaré hablando acerca de los dos primeros, el cual iniciaremos con el que es el delito de genocidio. Genocidio está regulado en el artículo 6 de lo que es el Estatuto de Roma y establece que se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial, religioso o como tal. Las características que debe tener es matanza de miembros de grupos, lesión de grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, también total o parcialmente. También tenemos las medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo y también lo que es el traslado de niños y niñas de un grupo a otro grupo. Me gustaría aclarar que lo que es el genocidio en nuestro país está regulado en el artículo 361 del Código Penal, del título 19 de los delitos contra la humanidad, claro, en nuestro Código Penal, y está establecido como genocidio. Al hacer una breve comparación entre este tipo penal y los contemplados en la Convención Internacional contra el Genocidio de 1948 y el Estatuto de Roma, se detectan bastantes diferencias circunstanciales, ya que aparecen dos agravantes muy diferentes, que la uno que limita el impedir nacimiento solo por medio de la esterilización, es la única manera, cuando la definición internacional no hace tal distinción, y la otra es el traslado de menores de un grupo a otro grupo, ya que antes se iba dirigido a menores de 16 años, cuando la Convención Internacional solo hablaba de menores, no estipulaba o daba un parámetro de edad como tal. Entonces lo que tiene una connotación un poco más amplia. Y finalmente es importante también mencionar que la convención citada, entre otras de sus hipótesis, contempla también lo que es el compromiso de sancionar la instigación directa y pública a cometer genocidio, lo que claramente se establece en el artículo 25.3, literal E, del estatuto, y que si bien queda cubierta por el artículo 208, donde solo habla de la provocación pública a cometer un delito, habría que ponderar también su autonomía en razón de ese compromiso internacional y la cuantía de la pena, que ahora es mínima, pues es de 10 a 180 jornadas de trabajo a favor de la comunidad, salvo claro, que se logra consumar el delito. Ya en ese caso estamos hablando de una pena totalmente diferente. Muy buenas tardes, días o noches. Soy Carlos Luis Conde Salvador y estoy cursando la materia de Derecho Penal Parte Especial, y en esta actividad me tocó exponer sobre los crímenes de lesa humanidad. Y cabe recalcar de que estos crímenes de lesa humanidad, esta definición de crímenes de lesa humanidad surgió a través de la Segunda Guerra Mundial, ya que terminada la Segunda Guerra Mundial en los juicios de Nuremberg, se dieron cuenta de que se habían creado diferentes métodos y diferentes técnicas, sistematizaciones se podría decir, para acabar con el enemigo cruelmente. Hoy en día podemos encontrar en el Estatuto de la Corte Internacional Penal del artículo 7 contiene los crímenes de lesa humanidad creados en 1948 después de la Segunda Guerra Mundial, como anteriormente hemos dicho, por la crueldad de las técnicas que se vinieron implementando para acabar con el enemigo. Entonces, para empezar, este estatuto fue el primero
en reconocer los crímenes de lesa humanidad de manera general, o sea, de que es más generalizado. También se pueden usar en los conflictos de guerra, pero también los crímenes de lesa humanidad se pueden cometer por traficar drogas o por dañar el medio ambiente. Todos los crímenes que afecten mundialmente a la humanidad. Este es un carácter muy importante en el cual se basan estos crímenes de lesa humanidad, de que tiene que ser un crimen que afecte a todo el mundo, a toda la humanidad, para ser considerado crimen de lesa humanidad. Aquí podemos colocar lo que fue el accidente de Chernobyl, se podría decir como un crimen de lesa humanidad, dado que este afectó mundialmente al ecosistema, al medio ambiente de todo el mundo. También podemos poner como crimen de lesa humanidad las masacres que hicieron en el Holocausto, crimen de lesa humanidad, la masacre que hizo Serbia a los musulmanes de yugoslavos. Todos esos fueron masacres sistemáticas y que al final afectaron a toda la humanidad. Como hemos mencionado anteriormente, los crímenes de lesa humanidad tienen que, por ende, afectar a toda la humanidad y ser sistemáticos. Un claro ejemplo podríamos poner las dictaduras de Latinoamérica. Como podemos saber, en todo el siglo XX, en toda Latinoamérica se constituyeron dictaduras para que el comunismo no prosiguiera, pero estas dictaduras a lo que conllevó es de que se violentaran muchísimos derechos reconocidos incluso internacionalmente. Y podemos destacar también nuestro país, de que el dictador Maximiliano Hernández Martínez y los otros dictadores de la gran dictadura militar que hubo aquí en el país utilizaron diferentes mecanismos, utilizaron a todas las instituciones del Estado para poder, como por decir, ocultar o desaparecer personas o investigarlos o interrogarlos o incluso ejecutar personas por medio de estas instituciones del Estado. Algo sistemático, por lo tanto también constituye como crimen de lesa humanidad. También cabe destacar de que después de los juicios de Nuremberg, el último conflicto en el que se vio operativizado lo que son los crímenes de lesa humanidad, este artículo 7 del Instituto de la Corte Penal Internacional, fue en el conflicto de la independización de Yugoslavia del Imperio Serbio, a lo que conllevó de que Serbia masacrara sistemáticamente a miles de musulmanes por ser contrarios a su religión, a lo cual conlleva como un crimen de lesa humanidad. Estas masacres sistemáticas y técnicas de masacres que llevaba el Estado serbio contra los musulmanes pararon hasta que la ONU y la OTAN intervinieron, a lo cual los grandes mandatarios serbios fueron juzgados por crímenes de lesa humanidad. También algo que cabe recalcar es de que estos crímenes de lesa humanidad nunca prescriben, o estos perduran durante el tiempo. Un buen ejemplo es el asesinato de las jesuitas españolas que hubo aquí en El Salvador, en el cual que a pesar del amnisticio e incluso que pasasen 40 años todavía se seguía investigando ese crimen, en el cual todavía siguen las investigaciones por el mandatario Alfredo Cristiani. Muchas gracias, esta ha sido mi parte. Ahora vamos a hablar acerca de lo que son los crímenes de guerra. Los crímenes de guerra están regulados en el artículo 8 siempre de los estatutos de Roma. Los crímenes de guerra, según este estatuto, se trata de un catálogo extenso, muy pero muy extenso, de conductas que sancionan tanto las infracciones graves de la Convención de Ginebra del 12 de agosto de 1949
como también las violaciones graves de las leyes y usos de aplicaciones en los conflictos armados internacionales y no internacionales. En otras palabras, estas normas sancionan la transgresión del derecho internacional humanitario, que se es entendido como el conjunto de normas que tienden a dar protección a las víctimas de los conflictos armados, ya sea internacionales o no internacionales. También que registren el uso de la fuerza por parte del Estado a partir de la regulación de los métodos y medios de realizar la guerra. Bien, el referido artículo 8º del Estatuto tiene 3 apartados. En el primero nos habla sobre las competencias de la Corte respecto a los crímenes de guerra, en particular cuando se cometen como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala a tales crímenes. En el segundo parámetro nos habla o nos señala solo sobre lo que lo que se entiende por crímenes de guerra. Esto nos hace referencia también a la Convención de Ginebra del 12 de agosto de 1949, la cual se instala en 8 conductas cometidas contra personas o bienes protegidos por las disposiciones siempre de la Convención de Ginebra pertinentemente. Iniciamos también con otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados internacionales dentro del marco establecido del derecho internacional. Aquí enlistamos lo que son 26 conductas aplicables. También está el conflicto armado que no sea de índole internacional, las violaciones graves que están en el artículo 3º común y 4º del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949. Enlistando 4 actos cometidos contra personas que no participan directamente en lo que es la hostilidad incluida de los miembros de las Fuerzas Armadas. Y finalmente, en el tercer apartado, nos habla sobre que nada de lo dispuesto en el párrafo 2, incisos C y E del artículo 8º afectará la responsabilidad que incumbe a todo el gobierno de mantener o restablecer el orden público en el Estado o de defender la unidad e integridad del territorio del Estado. Pero, por otra parte, también es importante referirnos que no existe una real definición o no existe un enlistado donde nos hablen de qué se va a entender o cuáles son las armas, los proyectiles, los materiales y métodos de guerra que por su propia naturaleza causen daños o superfluos o sufrimientos innecesarios o surtan efectos indiscriminatorios de violación al derecho de las internacionales dentro de lo que es el conflicto armado. Por ello, y consiguiente a las recomendaciones de la Comisión Andina de Juristas, se propone la creación también de un capítulo único sobre los crímenes siguiendo la clasificación del orden material del que ya se habla. Y también la cuestión no es muy complicada, pues a raíz de la reforma del 2014, en el artículo 57 del Código de Justicia Militar, motiva a su vez por la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Rosendo Radilla, cuando los afectados sean personas civiles, por ejemplo, un movimiento interno armado, el fuero aplicable es el del orden común. Aquí estamos hablando acerca de lo que el fuero que tienen los militares dentro de guerras o enfrentamientos militares. Y se habla que debería de quitárseles este fuero, pues los cubre de muchos delitos que posiblemente han cometido y no en nombre de la patria, y no en defensa de la patria, sino que a veces simplemente por molestias o por cualquier cosa y lo justifican de esta manera. Entonces también simplemente se le hace esta pequeña crítica a lo que es este delito de guerra en referencia a los militares que participan en las guerras paramilitares, en las guerras internacionales o conflictos armados. Bien, continuamos con nuestro compañero. Tengan muy buenas tardes. Yo les voy a hablar acerca del delito de agresión. Según los estatutos de Roma, dice que cuando estamos en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado, dicha persona planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión porque sus características y gravedad y escala constituye una violación que manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas. El acto de agresión significa el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía o sobre la integridad territorial o la independencia política de otro Estado en cualquier otra forma incompatible.
con lo de la Carta de las Naciones Unidas. Estos actos pueden incluir entre los otros, o sea, la invasión, la ocupación militar y anexión mediante el uso de la fuerza. Del bis y 2 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Con los otros crímenes del Estatuto de Roma, los cuales entra la agresión, el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra. La Corte puede ejercer su jurisdicción sobre el crimen si el Estado miembro del CPI remite una situación ante la Corte, el fiscal inicia una investigación por motu propio, el Consejo de Seguridad de la ONU remite la situación de la Corte, excepto en el caso de las remisiones del Consejo de Seguridad. Los estatutos que no sean miembros del CPI están excluidos de la jurisdicción de la Corte sobre el crimen de agresión, más allá del estado de víctima o de agresor. La activación histórica del crimen de agresión en las primeras horas del 15 de diciembre del 2017, los estados partes al Estatuto de Roma decidieron activar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional sobre el crimen de agresión, su cuarto crimen, por primera vez desde los juicios post de la Segunda Guerra Mundial en Nuremberg y en Tokio. Una corte internacional será capaz de llevar ante la justicia de forma individual a los líderes que, lleven a cabo guerra agresiva. La coalición felicita a todos los que han luchado por la activación de este cuarto crimen de la CPI y espera que se fortalezca el sistema de estatuto. La activación de la jurisdicción del CPI sobre el crimen de agresión fue un regalo para toda la humanidad. La Corte defiende la conciencia y la compasión y se opone al odio y la violencia. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias.